Bien, pues vamos a dar comienzo ya a nuestro webinar. Primero de todo, daros las gracias a los asistentes por vuestro interés y sobre todo por el tiempo que nos dedicáis. Como ya sabéis, o si no lo sabéis, en Anatronic ya desde hace unos años estamos impartiendo una serie de webinars cada mes sobre distintos productos, sobre todo componentes electrónicos, pues dedicados a la industria electrónica para España y Portugal y para todo tipo de aplicaciones. El webinar de este mes lo vamos a dedicar a lo que es sensorización y protección eléctrica en la industria, ¿vale? Y lo vamos a dar de la mano de uno de los fabricantes que representamos en España y Portugal, que es Sensata. Sensata es una multinacional estadounidense, pues una empresa muy grande, muy enfocada a lo que es la electrónica profesional y muy enfocada a lo que es el campo de la industria o la electrónica profesional aplicado a aplicaciones industriales. El día de hoy tenemos una agenda bastante completa que esperamos sea de vuestro mayor interés. Vamos a empezar con una pequeña introducción donde daremos un pequeño overview de qué es la sensorización en la industria. Veremos también cuál es la evolución. Haremos una pequeña presentación del fabricante, de Sensata. A qué industrias van dirigidos los productos de Sensata. Bueno, como multinacional que es, son varias las marcas que tienen dentro, digamos, de la casa matriz y cada una especializada en un tipo de productos. Luego entraremos directamente a ver soluciones para la industria, donde vamos a ver sensores pues, enfocados a la sensación de temperatura, de presión, de líquidos. Veremos también encoders y posición, y luego en la parte de protección eléctrica entraremos en detalle en lo que son más contactores, switches, protección para motores, disyuntores, etcétera. Finalmente dejaremos un pequeño espacio de tiempo al final del webinar para resolver preguntas o dudas que puedan surgir. Y bueno, esperamos que sea de interés para todos. Deciros también que este webinar lo da nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Voy a aprovechar para presentarte, Carlos. Carlos es ingeniero en electrónica y tiene amplia experiencia tanto en el diseño electrónico como en lo que son componentes electrónicos, selección de componentes electrónicos y el conocimiento que tiene sobre ellos. Así que nada, Carlos, te doy paso. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Brian. Disculpe el micrófono. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como acaba de comentar mi compañero Brian, vamos a ver un repaso de, digamos, de toda la familia, bueno, no de todo, pero sí de gran parte de la familia de productos de las que Sensata puede distribuir, digamos, componentes para, sobre todo para el sector industrial. Ese sector, digamos, donde las características, las prestaciones, la resistencia, etcétera, van a cobrar un papel muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar primeramente por una breve introducción, tanto un poco de la sensorización a este nivel, digamos, a nivel industrial, así como del propio fabricante, de la propia compañía y los sectores en los que están involucrados, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera parte, la parte de la sensorización en la industria, todo el mundo sabemos lo que es un sensor, que nos va a transmitir, digamos, nos va a captar un estímulo y nos lo va a convertir la información para poder recoger esa información, normalmente a lo mejor en un impulso eléctrico, para poder conectar a nuestros sistemas electrónicos, etcétera, para después poder procesar esa información y desarrollar una determinada acción. ¿Qué ocurre? Que a nivel industrial, aquí donde vamos a empezar a necesitar pues, características muy importantes, como son la exactitud, la precisión, rango de funcionamiento, sensibilidad, durabilidad, resistencia, etc. Entonces, es aquí, en este punto, en la parte a nivel industrial, donde Sensata cobra un gran valor, ¿vale? Una gran importancia. Normalmente en la industria vamos a poder encontrar sensores de todo tipo digamos, de parámetros
a medir, ¿vale? Vamos a poder encontrar sensores como vemos aquí, fotoeléctrico, proximidad, posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, presión. Vamos a poder, digamos, convertir cualquier tipo de estímulo a otro tipo de señal que vamos a poder ir trabajando con ellas dentro de nuestro sistema. Y es aquí donde digo, vamos a ir viendo una distinta clasificación de sensores que Sensata provee para la industria. A lo largo de los años, como vemos aquí un poco de los primeros termómetros de mercurio, en lo que simplemente teníamos la información de la temperatura, a la evolución que hemos tenido actual hasta llegar a la actualidad, los sensores cada vez han ido incorporando nuevas características, nuevas prestaciones, nuevas funcionalidades para adaptarse a todo tipo de sector, de aplicación y de industria. Ya hemos pasado de sensores, como digo, sensores muy sencillitos en los que nos va a dar la temperatura, de forma visual, haya sensores en el que de forma inalámbrica vamos a poder recoger esa información con protección frente a esa captura de datos, resistencia a entornos muy hostiles, resistencia a la hora de golpes, vibraciones, fabricación. Digamos que vamos a poder pasar de una aplicación de lo más sencillo, de bajo coste, a aplicaciones cada vez más complejas, incluso para aplicaciones del espacio, aplicaciones de la NASA y poder incorporar sensores o algún tipo de termostato en aplicaciones espaciales. Entonces, aquí, en este campo, es donde vamos a estar, digamos, centrándonos en el webinar de hoy, ¿de acuerdo? Sensata, como comentaba, es un fabricante, una empresa, una multinacional muy grande, enfocada a la parte de los sensores, que, como digo aquí, desarrolla sensores, soluciones basadas en sensores, controladores y otros productos relacionados con la sensorización, ¿vale? Durante más de 100 años, pues Sensata ha estado proporcionando una amplia gama de soluciones, sobre todo personalizadas para todo tipo de aplicaciones a todos los niveles, ¿vale? Y vamos a poder encontrar digamos, sus soluciones en la industria de automoción, vehículos pesados, aplicaciones industriales, aeroespacio, defensa, etcétera. Estamos hablando, como digo, de una empresa de más de 19.000 empleados con operaciones en más de 13 países y digamos que vamos a encontrar estas soluciones prácticamente en cualquier sector, ¿vale? ¿Cuál es el enfoque o tres puntos importantes o tres enfoques importantes en los que Sensata está, digamos, focalizando también, digamos, las actualizaciones, las mejoras o el roadmap, hacia dónde, digamos, está enfocado todo su diseño? Pues vamos a conseguir unos diseños, unos productos cada vez que consigan una industria cada vez más limpia y eficiente, de manera que con los sensores de Sensata pues podamos trabajar, podamos fabricar pues bombas industriales, mejores motores, sistemas de automatización o sistemas industriales con un mejor consumo, con un menor consumo o un consumo más eficiente, de forma que consigamos una industria, pues como vemos aquí, más limpia y eficiente. Digamos, un factor muy importante, el de la electrificación, sobre todo en la parte, por ejemplo, de vehículos eléctricos, cada vez la demanda va aumentando, entonces vamos a necesitar un mayor número de sensores capaz de monitorizar, optimizar toda esa información de todos estos sistemas electrónicos y eléctricos, como por ejemplo gestión de la batería, gestión térmica de los motores, etcétera. Entonces, otro punto importante, la electrificación. Y un nuevo punto en el que también está muy enfocado es la parte de la inteligencia y sensores, digamos, inteligentes y conectados, de forma que permita enviar esa información que capturamos directamente en el sensor, pues poder enviarla para poder hacer una gestión útil de dicha información, pues, de forma inalámbrica o del tipo de comunicación que vayamos a utilizar. Entonces, un poco esos son los enfoques que vamos a encontrar dentro de lo que es los nuevos productos de Sensata. ¿Y dónde vamos a poder encontrar, en qué industrias vamos a poder encontrar los productos, la sensorización, protección eléctrica de Sensata? Pues un poco resumen, como vemos aquí en pantalla, pues en todo tipo de aplicación industrial y de energía. Vamos a encontrar en robótica, sistemas de elevación, aires acondicionados, sistemas de calefacción, refrigeración, transporte, movilidad eléctrica, energía solar, generadores eólicos, aeroespacio y defensa, automoción, motores industriales, telecomunicaciones e incluso hasta en medicina. Entonces, como vemos, vamos a encontrar soluciones adaptadas a cualquier tipo de aplicación o de industria. Dentro de estos sectores de las que vamos a poder encontrar distintos tipos de productos, a su vez Sensata, como ha ido una gran multinacional que ha ido adquiriendo distintas marcas, vamos a poder encontrar también productos de marcas que a lo mejor
pueden ser reconocidas por parte de algunos de ustedes por estas marcas que vemos aquí en pantalla, que están enfocadas a ciertos tipos de aplicaciones, ¿vale? Como vamos a poder encontrar, pues, sensores de termostatos de precisión de Clixon, por ejemplo, o contactores de Gigavac, o disyuntores magnetohidráulicos de Airpack, o, por ejemplo, sensores o switches de caudal, por ejemplo, de Synergy 3. Entonces, en función, a lo mejor pueden conocer algunas de las marcas o productos que vayamos a ver por las marcas estas antiguas que ya pertenecen al grupo, digamos, al grupo Sensata. Entonces, por eso lo digo un poco para que se haga una idea de distintos tipos de marcas y de las que están incorporadas dentro de la matriz principal de Sensata. ¿De acuerdo? Una vez visto esto, vamos a empezar a ver un poco el tipo de producto, el tipo de aplicación y un poco algunas versiones, algunas familias en particular, un poco para que se vayan haciendo la idea y para que vayan teniendo constancia de qué tipo de soluciones vamos a poder encontrar dentro de todo el catálogo, del amplísimo catálogo que Sensata ofrece para todo este tipo de aplicaciones. Vamos a poder encontrar, como digo, en el tema de la sensorización y protección eléctrica, pues como vemos aquí un poco en pantalla, vamos a poder encontrar sensores de presión, sensores de nivel de caudal, protección eléctrica, sensores de temperatura, switches de presión, sensores de posición, control de potencia, etcétera. Entonces, dentro a su vez de cada uno de ellos, pues vamos a poder ir encontrando pues distintas versiones, con distintas opciones, personalizaciones, en rangos de funcionamiento, opciones de funcionamiento, etcétera. Y es aquí donde vamos a ir viendo algunos de ellos para que puedan ir haciéndose una idea de todo lo que ofrece. Como digo, vamos a poder encontrar, como vimos anteriormente, un par de transparencias atrás dentro de todas las industrias. Pues vamos a ver aquí, por ejemplo, algunos ejemplos donde vamos a poder encontrar este tipo de productos. Por ejemplo, en la parte de la sensorización en la red del agua, en la que vamos a poder, pues, bombas de agua, todo lo que serían los circuitos hidráulicos, pues, y poder medir, por ejemplo, la presión, switches de presión, para monitorizar la distribución, por ejemplo, del agua por la red de agua. Vamos a poder encontrar todo tipo de sensores para, por ejemplo, sistemas hidráulicos, sistemas de temperatura, sistemas de presión, sistemas de posicionamiento de rotación por efecto Hall, por ejemplo. Y como vemos aquí, un poco en función del tipo de aplicación, pues también encontrar este tipo de sensores en sistemas hidráulicos. También, por ejemplo, para contactores, para baterías, distintas versiones de contactores, pues para poder conectar entre el motor, entre las baterías, la gestión de esa desconexión y activación de las baterías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también para sistemas de aire acondicionado y refrigeración en sus distintas etapas en las que se compone el sistema completo, pues vamos a poder también encontrar pues, sensores de presión, switch de presión, termostatos, sensores de temperatura, etcétera, que se van a poder ir adaptando un poco en función de la etapa en la que nos encontremos, pues para poder proveer de toda esta información y seguridad a la hora de implementar este tipo de soluciones. Por ejemplo, también lo vamos a poder encontrar en un sistema de posicionamiento de paneles solares para poder ir calculando con exactitud la posición del panel solar frente al sol. Entonces, poder tener detectores, unos encoders, unos detectores de posición para poder ir colocando de forma eficiente el panel solar. Entonces, también vamos a encontrar este tipo de soluciones en este tipo de segmentos, como les comenté anteriormente. Así que una vez haciéndonos una idea, viendo un poco las industrias involucradas en las que vamos a poder encontrar todo este tipo de sensores, vamos a entrar un poco en detalle en algunos de ellos para que se vayan haciendo una idea. Vamos a empezar por la parte de la temperatura y aquí vamos a ver algunos sensores de temperatura, termostatos y digamos que van aportando unas ciertas mejoras o unas ciertas prestaciones que lo diferencian respecto a los anteriores. ¿De acuerdo? El primero que vamos a ver, el sensor de temperatura 5024 EGR de la serie que acabo de comentar, un sensor compacto y económico basado en sonda, digamos, NTC, temperatura máxima de funcionamiento hasta 300 grados, alta precisión en un amplio rango de temperatura, un rápido tiempo de respuesta, construcción en acero inoxidable, como vemos en pantalla, y que puede estar destinado, pues, como vemos aquí, a automoción, generadores de diésel, gas natural, escapes, monitorización de los escapes en calderas, etcétera. Entonces, empezamos a ver una solución compacta, una solución económica, una solución sencilla para este tipo de aplicaciones en las que tengamos que monitorizar, por ejemplo, la salida de gases de algún tipo de motor o de sistema. ¿No? Vamos a ver ahora, por ejemplo, un termostato herméticamente sellado de la serie 5020. Como digo, vamos a ver algunas versiones, no todas las disponibles, para que se vayan haciendo una idea de distintas características que nos puede ofrecer este fabricante.
En este caso, un termostato herméticamente sellado con una rápida actuación y que está diseñado específicamente a aquellas aplicaciones en las que requiere una alta resistencia a vibraciones. Ideal también para detección por inmersión, como en baños químicos, refrigeración del motor, sistemas hidráulicos. Vamos a tener una temperatura de funcionamiento, como vemos en pantalla, de hasta 249 grados centígrados y test, digamos, un cumplimiento, en este caso, un cumplimiento militar, en cuanto, por ejemplo, al choque térmico, una resistencia de hasta 1500 PSI y, como comentaba, para aplicaciones, sistemas hidráulicos, compresores industriales, sistemas de refrigeración, grupos electrógenos, protección de transmisión, baños químicos, refrigeración del motor. Entonces ya tenemos una solución más compleja para este tipo de aplicaciones. En cambio, vamos a ver ahora una solución sencilla también, termostato de la serie 3NT, adecuado pues, para cargas eléctricas, como vemos aquí, de hasta 10 amperios a 240 voltios, con un reset automático pequeño, un pequeño encapsulado, facilidad a la hora de instalar, una rápida, digamos, respuesta frente a la variación de temperatura, con un diseño que permite protegerlo frente a la humedad y el polvo, largo ciclo de vida útil, con más de 100.000 actuaciones, temperaturas de funcionamiento, como vemos, de las distintas versiones, pues desde -20 hasta 135 grados centígrados, y que vamos a poder encontrar desde aplicaciones más sencillas hasta aplicaciones ya un poco más complejas, pero por ejemplo en sistemas de calefacción, aire acondicionado, deshumidificadores, bombas de calor o refrigeradores, por ejemplo. Entonces, vemos otro tipo de termostato a diferencia del anterior. Aquí vamos a ver ahora otro tipo de termostato herméticamente sellado de la serie 4391 del fabricante Eclipson, que está integrado dentro de Sensata. En este caso, digamos, un termostato de precisión, adecuado, pues, como vemos aquí en pantalla, cargas eléctricas de hasta 6 amperios a 250 voltios, rápida conmutación, distintas opciones en cuanto normalmente abierto o cerrado, distintos tipos de funcionamiento, si queremos un rearme manual, un rearme automático, como comenté, herméticamente sellado, relleno en este caso de nitrógeno, distintos modos de funcionamiento también y rango de temperatura, como vemos aquí, ya un poco más extendido frente a lo anterior, desde -53,9 grados centígrados hasta 232 grados centígrados. En este caso también existe la opción, por ejemplo, de tener el sobremoldeado, como vemos en pantalla, en la imagen de la derecha, pues esa capa de goma, digamos, de protección extra y poder incorporarlo al producto. Entonces ya vemos otra versión, en este caso un poco más de precisión y destinado a aplicaciones un poco más específicas. Y ahora vamos a ver, en este caso, un termostato de precisión, en este caso de la serie M1, también de Eclipson, que está enfocado, digamos, ya a aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones militares o aplicaciones espaciales. ¿Vale? Temperaturas de funcionamiento desde -53,9 hasta 287 grados centígrados, en el que vamos a tener una alta resistencia a los golpes, vibraciones, sellado herméticamente, horneado al vacío y relleno con nitrógeno. Vamos a poder encontrar distintas configuraciones de montaje para poder incorporar a cualquier tipo de aplicación. Y como les comentaba, pues en este caso con calificación tanto militar como espacial, en este caso de la NASA, y con unos test digamos, de validación en cuanto a vibración, golpes, la parte hermética, así como también la corrosión. Esto ya, digamos, hemos pasado de ver algunos termostatos muy sencillos que podemos encontrar en un sistema de refrigeración de cualquier aplicación sencilla industrial, haya un termostato de precisión para aplicaciones incluso espaciales. Entonces hemos visto algunas soluciones desde lo más sencillo, digamos, hasta lo más complejo, pasando por las que podemos encontrar entre medias, ¿de acuerdo? Como digo, al final eso es un poco una visión general. Dentro después, a su vez, de cada familia, pues vamos a poder encontrar distintos rangos de temperatura de funcionamiento, distintos puntos de actuación, configuraciones, etcétera, etcétera. ¿No? Vamos a pasar ahora a la parte de la presión. Vamos a ver aquí sensores y switches de presión y, como acabamos de ver con la temperatura, distintas versiones con distintas características interesantes. En este caso vamos a ver, pues, un sensor de presión de la familia 2CP5 o 2CP50, un sensor reconocimiento UL, en este caso es un sensor capacitivo cerámico, con un diseño, pues como vemos, duradero, compacto y de bajo coste para poder integrar en cualquier tipo de aplicación sin necesidad de aplicaciones de producto, digamos, ya de mayores prestaciones y con un coste un poco más elevado. Vamos a tener un rendimiento preciso entre -40 y hasta 135 grados centígrados, con protección, pues, frente a sobretensiones, cortocircuitos, presiones, como vemos en pantalla, de 0 a 750 PSI,
y que vamos a poder encontrar pues, en todo tipo de aplicaciones como control de ventilador, puesta en marcha y descarga del compresor, diagnóstico de sistemas, etcétera. Entonces vamos a poder encontrar este y sus distintas versiones, vamos a poder integrarlas en todo tipo de aplicaciones. Vamos a ver ahora un sensor de presión un poco más complejo, un poco más, digamos, más potente, con más resistencia para aplicaciones más exigentes. En este caso, un sensor de presión de la familia PTE 7100 que tiene rangos de medición que van desde 0,50 bares hasta 0 a 600 bares, con una alta precisión, y vamos a poder encontrarlo pues, con una amplia gama de puertos, conectores y distintos tipos de salida, de salida eléctrica para poder adaptarlos a nuestra aplicación y a nuestro equipamiento electrónico que tengamos, ¿vale? Y al sistema, por ejemplo, un sistema hidráulico o neumático en el que vayamos a integrar este tipo de sensor, ¿de acuerdo? En este caso estamos hablando de un sensor, como vemos, de acero inoxidable con el puerto hermético, temperatura de funcionamiento desde los menos 40 a 125 grados centígrados, con opción incluso de incorporar un amortiguador para amortiguar esos picos de presión que pueden aparecer durante la medición, y que, como digo, vamos a poder encontrar pues, en aplicaciones de hidráulica, neumática, bombas, compresores, sistemas de aire acondicionado, refrigeración, etcétera. Entonces, estamos viendo un sensor más complejo que el anterior, con mejores prestaciones, mejor resistencia, y que vamos a poder también incorporarlo en esas aplicaciones cada vez más exigentes de las que podamos estar trabajando o desarrollando nuevos diseños. Ahora, por otro lado, vamos a ver un sensor, en este caso de baja presión, pero con una tecnología tecnología MEMS, ¿vale? Que sería de la familia 8MPP2, con unos rangos de medición son mucho más pequeños que los que vimos anteriormente, con una, digamos, una tecnología piezoeléctrica que vamos a poder exponer en este caso pues, con una salida de I2C para aplicaciones, por ejemplo, como válvulas, gasoductos de gas natural, contadores de gas, con un mínimo consumo incompatible con gas natural, por ejemplo, en este caso. Y como vemos, en un encapsulado plástico pequeño y resistente, pues destinado específicamente para este tipo de aplicaciones en las que vamos a medir o a contabilizar, digamos, el consumo del gas en contadores o gasoductos de gas natural. Entonces, hemos visto un sensor, en este caso de muy baja presión, enfocado específicamente para este tipo de aplicación, para este tipo de componente en particular, como puede ser el gas natural. Y vamos a ver ahora, como hemos visto, distintos tipos de sensores de presión, vamos a ver ahora, por ejemplo, un switch de presión, en este caso de la serie PS80. Este switch de presión, por ejemplo, el rango de medición que va desde los 0 hasta los 50 bares, sellado herméticamente, con soluciones también a medida. Vamos a poder obtener distintas versiones de encapsulamiento, distintos formatos, cables, salidas que vamos a poder elegir, así como también el rango, digamos, de actuación en el cual vamos a estar trabajando y va a desconectar o normalmente abierto, normalmente cerrado, digamos, el punto de actuación tanto para abrir como para cerrar. Además, vamos a poder encontrar este switch de presión, como vemos aquí en la lista de aplicaciones, por sistemas de aire acondicionado con distintos tipos de fluidos, aceite de motor, compresores y bombas, control de procesos, automatización, control de vehículos, etcétera. Entonces, tenemos una solución también personalizada y adaptada pues, para cualquier tipo de aplicación en el que podamos necesitar un switch de presión, siempre y cuando se encuentre dentro de los rangos de medición que los distintos switches de Sensata nos pueden proporcionar. ¿De acuerdo? Y también vamos un pasito más allá y en este caso vamos a combinar, como vimos anteriormente, sensores de temperatura, sensores de presión, pues en este caso lo combinamos en un único encapsulado y tendríamos la serie 112CP, que es un sensor combinado de temperatura y presión. Vamos a tenerlo en un único encapsulado, vamos a obtener una rápida medición de la temperatura, rangos de presión de 0 a 650 psi, de temperaturas de funcionamiento de menos 40 a 135 grados centígrados. Como comentaba también anteriormente, distintas combinaciones, materiales y conectores, por ejemplo, y vamos a tener en este caso pues salida en voltaje para la presión y salida, digamos, en resistencia, la variación de la resistencia para la temperatura. Vamos a poder encontrarlo pues también como en sistemas de aire acondicionado y refrigeración, gestiones de energía, controles y monitorización de motores, compresores, bombas, por ejemplo, como vimos en el esquema anterior
de sistemas de calefacción y aire acondicionado en el que veíamos las distintas etapas, pues nos podemos ahorrar el uso de un sensor de temperatura y de presión y utilizar únicamente, por ejemplo, este encapsulado que ya integra estas dos funciones dentro del mismo componente, reduciendo costes, reduciendo, digamos, la complejidad a la hora o por lo menos la necesidad de tener que estar conectando algunos adaptadores para poder integrar los distintos sensores necesarios en la aplicación. ¿Perdón? Una vez hemos visto, digamos, sensores de temperatura, así como termostatos, igual que presión y distintos switches, vamos a ver ahora distintas versiones, distintos componentes destinados a la sensorización, en este caso, de los líquidos. Dentro del portfolio, digamos, que podemos encontrar, en este caso, la parte de los líquidos, vamos a poder encontrarlas con Synergy 3. Vamos a poder encontrar, pues, switches de caudal de agua, transmisores de nivel, así como, por ejemplo, niveles por bomba en función de la cantidad de líquido dentro de un depósito, también vas a poder encontrar ese tipo de producto. En este caso, como estamos hablando de Sensata y en específico para este webinar, pues ya digamos son componentes industriales con una mayor protección, así como también personalización y opciones de salida, de conexiones y digamos de capsulados, pues para adaptarnos a los distintos tipos de aplicaciones. En este caso vamos a ver un switch, por ejemplo, un switch de caudal de agua de la serie FS, un switch muy sencillo, basado en plástico, diseño basado en un imán móvil y un switch RID con baja restricción del caudal. Vamos a encontrar en distintas versiones de ancho, digamos, del tubo, versiones para bajo caudal, presión máxima de funcionamiento hasta 10 bares. Vamos a poder trabajar tanto con agua fría o agua caliente, temperaturas funcionales, como vemos aquí, de funcionamiento de hasta 85 grados centígrados. Y lo importante, sobre todo donde veamos, donde damos de plus, serían las opciones personalizadas para aplicaciones particulares que el cliente o que a la hora de diseñar podamos tener en cuanto al ancho, tipo de conexión, el caudal al cual tiene que activarse, etcétera. Y como hemos comentado anteriormente, sobre todo en la parte de la evolución de los sensores, de sensores cada vez más, sensores muy sencillos a cada vez ya más complejos, añadiéndole nuevas funcionalidades. En este caso vamos a ver este switch de caudal, el FSV PLC, que está adaptado para poder tener una salida, digamos, a nivel de señal preparada para poder conectar directamente a un PLC. Entonces, en este caso ya tenemos una versión electrificada en el sentido de poder conectar directamente a un PLC y poder controlar y poder gestionar la información de este switch. Vamos a poder activar, en este caso, hasta 0.6 o 3 litros por minuto, tiempo de retardo ajustable para la parada de la bomba, apagado automático del sistema cuando el caudal, cuando digamos, se activa con el caudal, como comentaba, conexión de la señal adaptada ya, digamos, para poder conectar directamente a un PLC. Entonces, digamos, ya hemos pasado de una versión muy sencillita a ya una versión más sofisticada, más moderna, para poder integrar en sistemas complejos, sistemas de automatización, sistemas en los que ya estemos utilizando, por ejemplo, PLC y poder gestionarlo de forma más rápida y eficiente. Y otro tipo de componente reenfocado a la parte de los líquidos, aquí tendríamos un transmisor sumergible de nivel de la serie ILS. En este caso va a ser un transmisor que vamos a poder dejar de forma ininterrumpida, de forma continua, sumergido pues, en líquidos como agua, aceite y otro tipo de productos químicos que no sean no agresivos. Va a ofrecer una excelente estabilidad, resolución, así como después también incorpora la electrónica que incorpora dentro, pues un amplificador basado en un microprocesador que no va a requerir un ajuste y proporciona una electrónica estable. Es un sensor piezoresistivo de acero inoxidable con una máxima precisión, amplios rangos de presión a la hora de medir, y vamos a poder encontrar, por ejemplo, distintas medidas por ejemplo, longitudes de cable, pues para distintos niveles de medición, distintos pozos o depósitos en los cuales vayamos a incorporar este tipo de sensor, este tipo de transmisor, y podamos adaptarlo a cualquier tipo de aplicación, así como también vamos a encontrar versiones en las que la señal de salida nos la va a poder dar en distintos formatos, de 0 a 20 miliamperios, en voltaje, resistencia, pues un poco, digamos, adaptarnos a las necesidades del cliente. Como vemos, ¿en qué tipo de aplicaciones vamos a poder encontrar este tipo de transmisores? Niveles de río, niveles de depósito, de tanques, pozos, así como monitorización ambiental también. ¿Vale? Entonces,
Hemos visto también algunas versiones, en este caso la parte de líquidos, más sencillos, ¿vale? Entonces vamos a encontrar también distintas versiones a nivel industrial, personalizadas y adaptadas a múltiples aplicaciones y necesidades que el cliente pueda requerir. Ahora vamos a ver distintos tipos de sensores. En este caso vamos a ver encoders y algún sensor de posición. Depende del tipo de aplicación, del tipo de aplicación industrial en el cual nos podamos encontrar, va a ser a veces necesario ya no solo medir pues, la presión, la temperatura, tener un termostato, etcétera, sino que vamos a necesitar calcular exactamente la posición de giro de distintos sistemas. Por ejemplo, un sistema de imprenta, pues controlar los motores, o también, por ejemplo, como comentábamos anteriormente, el sistema de posicionamiento de un panel solar para poder maximizar la eficiencia de dicho panel, poder ajustar continuamente con un ajuste muy fino la posición, pues en este caso vamos a necesitar encoders y sensores de posición que nos permitan asegurar con la mayor precisión y sobre todo también durabilidad, robustez y duración este tipo de información, este tipo de parámetros, como puede ser tanto digamos, movimientos rotacionales, como también pueden haber dentro del catálogo sensata movimientos lineales, pero vamos a centrarnos en lo que sería, por ejemplo, los encoders. Y dentro de los encoders vamos a ver tanto los absolutos como, por ejemplo, en este caso, los sensores incrementales, en los cuales vamos a ir a partir de un punto determinado, ir contando, digamos, el número de pasos desde el punto, digamos, del punto de partida. En este caso, por ejemplo, las series DHM5, DHK5, DHO5 eh, son unas soluciones con gran robustez y excelente resistencia frente a golpes y vibraciones. Al final vamos a estar trabajando en entornos industriales y aquí vamos a necesitar una mayor resistencia a golpes y, y vibraciones. Altos niveles de protección, IP65 con opción también de IP67, altas resoluciones disponibles, hasta 500.000 puntos por rotación, alimentación, un amplio abanico en cuanto de alimentación, desde 4,75 hasta los 30 voltios, alto rendimiento en temperaturas que van desde los -40 hasta los 100 grados centígrados y que vamos a poder encontrar en aplicaciones, por ejemplo, automatización industrial, retroalimentación de motores, transportadores, almacenamiento automatizado, monitorización y retroalimentación de sistemas, digamos, industriales ya a nivel general. Pero en el caso de que, por ejemplo, no necesitásemos un encoder incremental, sino ya necesitásemos uno más preciso y que fuese absoluto, pues podemos encontrar también, en este caso, la familia, la HM5, con una tecnología magnética sin contacto, de igual forma también con una gran robustez y resistencia, pues una solución absoluta en la que vamos a poder tener una resolución de giro de hasta 12 bits de resolución. También un amplio abanico en cuanto a un amplio rango de tensión de entrada de 5 a 30 y con opciones de salida disponibles, digamos, también personalizadas, salidas analógicas, PWM o, por ejemplo, interfaz síncrona en serie. A su vez, también vamos a poder encontrar otro tipo de opciones, rango de temperatura ampliado de -40 a 125 grados centígrados, IP67, 69K, por ejemplo. Y como anteriormente comentábamos, vamos a poder encontrar también pues, en los sectores de la agricultura, construcción, paneles solares o aplicaciones médicas, por ejemplo. Y también vamos a ver ahora ya no solo un encoder, sino un sensor modular, en este caso de efecto Hall, de la serie TCW4, un diseño sencillo formado por dos partes con una máxima flexibilidad a la hora de poder incorporarlo a cualquier tipo de aplicación, con una excelente robustez y resistencia frente a golpes y vibraciones, una tecnología magnética, grado IP67 con opción a IP69K también. Vamos a poder trabajar de -20 a 85 grados centígrados, opción de alimentación de 5 a 30 voltios, como comentábamos anteriormente, y salida también SSI de interfaz síncrona en serie, resolución en este caso de 12 bits por vuelta y hasta 13 bits en cuanto al recuento de vueltas. En la versión anterior, en el encoder absoluto que vimos anteriormente, solo era, digamos, de una vuelta, pero también hay versiones que nos pueden permitir pues, tener hasta 13 bits para recuento de vueltas y asegurar digamos, la posición exacta, el número de vueltas, etcétera. Este tipo de sensores también lo vamos a poder encontrar pues, en automatización de fábricas, automatización de procesos y todo ese tipo de aplicaciones en las que los movimientos rotatorios pues vamos a tener que controlarlos y gestionarlos. ¿De acuerdo? Una vez visto esto, de este tipo de sensorización, vamos a ver ahora un poco los productos destinados ya más a la parte de protección eléctrica. ¿De acuerdo? Y en este caso comenzaremos con la parte, por ejemplo, de los contactores.
Y dentro de los contactores vamos a poder encontrar un poco en función de las aplicaciones, del tipo de necesidades, distintas versiones. Vamos a poder encontrar la serie GV, por ejemplo, una serie, digamos, de contactores de grado comercial, de 12 a 1000 voltios hasta 600 amperios, y digamos, ideal para aplicaciones de gran volumen. Después vamos a poder encontrar las series GX y MX, que son, digamos, ya contactores un poco más especializados, de 12 a 800 voltios, pero hasta 1000 amperios de funcionamiento continuo, y ya vamos a poder incorporarles pues algún tipo de sensorización integrado dentro del contactor para mayor protección y opción de, digamos, de fiabilidad de la hora de funcionar, así como también para poder incorporarlo a aplicaciones militares en cuanto a que tienen pues, resistencia a ciertos golpes, vibraciones, grado militar, etc. Después encontramos la serie HX de contactores de alto voltaje, reconocimiento hasta 1500 voltios, con digamos, un trabajo, una corriente de hasta 1000 amperios de trabajo continuo, y después unos mini contactores de la familia, como vemos aquí en la parte de la derecha, Gigawatt, los mini tactors, digamos, contactores sellados compactos, de 12 a 1500 voltios hasta 80 amperios de trabajo continuo. Como hemos visto con toda la parte de sensorización, todos los sensores, switches que hemos ido viendo, también dentro de la parte de contactores, dentro de cada familia vamos a poder encontrar un amplio catálogo en cuanto a distintas características, corriente, digamos, corriente de funcionamiento, configuraciones, si lo queremos normalmente abierto, cerrado, distintas bobinas de auxiliares por distintos rangos, digamos, de voltaje, bobinas de 12, 24, 48, etcétera. Distintos, digamos, modos de funcionamiento, rango de temperatura, si fuese necesario que sea reconocido UL. Entonces, vamos a poder encontrar distintas versiones. Si necesitamos que también, por ejemplo, sea lacheado, un contactor lacheado, pues distintas opciones dentro de todo este portfolio de contactores que se van a adaptar específicamente a la aplicación y a las necesidades básicas o necesarias que vamos a necesitar. Y dentro de todos los contactores que los que podemos, digamos, proveer, disponer o, por ejemplo, comprobar, vamos a ver un contactor de ellos, por ejemplo, en este caso, el contactor MX16, es un contactor específicamente, digamos, destinado con requisitos militares de 12 a 48 voltios, 600 amperios, un cuerpo cerámico herméticamente sellado, con protección que supera IP69K, testeado hasta temperaturas de 200 grados centígrados, los contactos sin plata, SPST, de polo único y disparo único, normalmente abierto, después con un modo, digamos, una bobina de diseño de bobina sin PWM ni emisiones EMI. Está enfocado específicamente pues, para entornos, digamos, complejos o entornos adversos, por eso es un diseño rugerizado, sobre todo, por ejemplo, para vehículos todoterreno, vehículos pesados de campo, en los cuales pues, golpes, vibraciones, resistencias, etcétera, y como digo, cumple con un estándar militar en cuanto a resistencia, golpes, vibraciones, etcétera. Entonces, vamos a encontrar una versión bastante, digamos, ya no compleja, pero sí específico pues, para aplicaciones muy exigentes como puede ser la industria militar. ¿De acuerdo? Una vez hemos visto, digamos, porque al final el contactor ya va a entrar en juego un poco, pues, corrientes a las cuales vamos a estar trabajando, si necesitamos algún tipo de característica especial, la bobina, el qué voltaje de la bobina auxiliar, etcétera. Vamos a ver ahora la parte de protección de motores. También una parte muy importante en cuanto a pues, todo el tema de la protección eléctrica. Motores eléctricos en la industria vamos a poder encontrarlos en cualquier tipo de aplicación desde, por ejemplo, sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado, motores para plantas, automatización de procesos, de cintas transportadoras, etcétera. Es la protección de estos motores monofásicos, trifásicos, va a ser también un punto muy importante. Y aquí es donde también Sensata provee de un amplio abanico digamos, de sensorización, de protección de motores que dentro de todas sus familias y de las distintas variantes y opciones, personalizaciones que vamos a poder encontrar, que vamos a poder disponer para cada uno de ellos, vamos a poder encontrar hasta más de 12.000 versiones, más de 12.000 variantes dentro de las versiones que encontramos aquí en pantalla, por ejemplo, pero a su vez después el tipo de encapsulado, el tipo de cable, el tipo de conector,
el recubrimiento, etcétera. Entonces, como digo, vamos a poder encontrar pues, hasta 12.000 variantes distintas dentro del portfolio de protección de motores. Vamos a ver algunas de ellas simplemente para hacernos una idea, porque como al final dependerá un poco del tipo de aplicación, de las necesidades más exigentes o no, vamos a ver algunas opciones. En este caso, la protección de motores de familia 3MP y después las 2AM, 3AM, 4AM, 8AM son destinados a aplicaciones que van de los 120 a los 250 voltios para operar en temperaturas y rangos de corriente más amplios que los que podemos encontrar actualmente en el mercado. Y como les comentaba, pues múltiples combinaciones, tanto del terminal, materiales, conexiones, etcétera, y modo, digamos, de temperatura, puntos de actuación, etcétera. Además, también con fundas Mylar disponibles que nos lo hacen un componente ideal para poder integrar, por ejemplo, en sistemas de refrigeración, ventiladores, etcétera. Vamos a ver otra versión, que en este caso sería un sistema de protección de motor herméticamente sellado, en este caso de la familia 3HM. En este caso está destinado a motores de compresores, aplicaciones de 240 voltios, rango de temperatura de menos de 90 grados a 175 grados centígrados y de igual forma múltiples combinaciones del terminal, distintos accesorios y que permite trabajar en entornos corrosivos de alta presión. Este tipo de protector de motores va a poder actuar frente a, por ejemplo, a sobrecargas, alta tensión en la carga, alta temperatura de descarga. Digamos que vamos a poder integrarlo para distintos tipos de actuación dentro de estos motores de compresores, por ejemplo, para sistemas de refrigeración y de aire acondicionado o refrigeración. Entonces, vamos a encontrarlo, como digo, personalización absoluta para adaptarlo a la necesidad exacta y los requisitos exactos que el cliente pueda tener en su diseño. Y una vez visto la parte de los contactores y la parte de la protección frente a motores, vamos a ver una parte también muy importante de Sensata que en cuanto a la protección eléctrica, que son los disyuntores magnetohidráulicos. Un poco para el que no conozca este tipo de tecnología, a diferencia de los magnetotérmicos, ¿vale? En las que un electroimán protege del cortocircuito al activarse cuando sobrepasa la corriente, el electroimán activa y se activa, digamos, el magnetotérmico. Y tendríamos también una lámina y metálica que protege frente a la sobrecarga al calentarse y hace que se active también. Ese tipo de disyuntor, los magnetotérmicos, van a necesitar que se enfríen tras una sobrecarga, por lo que van a ser sensibles a la temperatura. De forma que en esas aplicaciones en las que la fuente de calor puede estar muy cerca del magnetotérmico, puede provocar un funcionamiento incorrecto. Y es aquí donde la tecnología magnetohidráulica entra en juego. En este caso está formado por un actuador y un solenoide que tiene un tubo herméticamente sellado con un fluido amortiguador por el cual se va a desplazar un émbolo. ¿Y cómo funciona este tipo de tecnología? Pues ante sobrecargas, el campo magnético que se genera en el solenoide hace que el émbolo se vaya desplazando dentro de ese fluido amortiguador, que hace que llegue a disparar el mecanismo de disparo. El fluido que incorpora va a regular la velocidad de desplazamiento, lo que nos va a permitir es crear un pequeño retardo o tener un retardo controlado antes de que se dispare. Eso nos va a permitir, por ejemplo, absorber sobrecargas de muy corta duración, esos picos de sobrecarga, y evitar que salte, que se active de forma, digamos, incorrecta o no deseada. Y ante cortocircuitos, por ejemplo, el campo magnético será de tal, digamos, potencia que activará el actuador antes incluso de que el émbolo empiece a moverse. De manera que vamos a tener una solución que va a ser completamente insensible a la temperatura y por tanto más eficiente y más, digamos, fiable si lo comparamos con su versión magnetotérmica. Entonces, esas aplicaciones de potencia, aplicaciones exigentes en las que la fuente de calor o el calor que se va a generar pueda suponer un problema, pues aquí es donde esta tecnología magnetohidráulica va a cobrar una gran importancia. Dentro de los disyuntores magnetohidráulicos que vamos a encontrar dentro de Sensata, pues lo vamos a poder encontrar en múltiples configuraciones, tanto mecánicas como eléctricas, amplia variedad de formatos, tipo de montajes, terminaciones, palancas y otras características. Y así vamos a encontrarlos también con reconocimiento UL, TV, CCC, CCA, así como también estándares militares. Y vamos a encontrar disyuntores que van desde los 0.1 amperios hasta los 1200 amperios. Un poco así en la parte de la derecha, la imagen de la derecha, para que se puedan hacer la idea de todas las versiones, digamos, de modo de configuración física o configuración mecánica que vamos a poder encontrar dentro de todo este amplio abanico de disyuntores magnetohidráulicos.
Y vamos a ver algunas series, desde las más sencillas, soluciones más económicas, como esta, la serie IAG, IUG, o ya depende de la certificación que pueda tener, pues va cambiando el prefijo. Son una solución económica, protección de circuito, pues como vemos aquí, para todo tipo de aplicaciones, distintos modos de disparo, aunque tenga, digamos, va a tener un disparo libre, aunque se mantenga el interruptor pulsado. Y una parte también muy interesante de este tipo de disyuntores es que vamos a poder encontrar versiones en las que el indicador de disparo nos va a indicar si ha sido por sobrecarga o cortocircuito, no desactivándose por completo la palanca, por ejemplo, sino que se queda a medio camino para así poder identificar si ha sido una sobrecarga o un cortocircuito. Resistencia de aislamiento, digamos, permite más de 10.000 operaciones, mayor resistencia de 0.050 hasta 50 amperios, versiones de 1 a 4 polos y temperaturas de funcionamiento que van de los menos 40 hasta los 85 grados centígrados. Esta, digamos, sería la solución, la gama de entrada de los disyuntores magneto-hidráulicos. Por otro lado, ya tendríamos otra serie, la IAL o CL o LEL, que ya nos aporta un poco más de resistencia, en este caso protección también un poco más, con un mayor rango, también distintos tipos de disparo en serie, shunt con bobina auxiliar, disparo libre también, aunque se siga manteniendo pulsado el interruptor, también indicador de si ha sido por sobrecarga, cortocircuito, más de 10.000 operaciones, puede llegar en este caso, si antes nos quedábamos en los 50 amperios, ahora podríamos llegar hasta los 100 amperios, y pasamos de los 1 a 4 polos que encontrábamos anteriormente a tener de 1 a 6 polos. Con de igual forma, misma temperatura de funcionamiento de menos 40 a 85 grados centígrados. Ahora también, en el caso de que podamos necesitar este tipo de disyuntor, pero por ejemplo para incorporar a carril DIN, pues en este caso tendríamos la serie ILR, la serie de 35 milímetros para carril DIN, con un diseño y un montaje, digamos que nos permita un montaje rápido y sencillo en este tipo de sistemas, de 1 a 4 polos, también con normativas, con certificaciones y con, en este caso, pues por ejemplo, un disparo en serie o funcionamiento solo como switch. También más de 10.000 operaciones, de 0.20 a 70 amperios, y vamos a encontrar también temperatura de funcionamiento de menos 40 a 85 grados centígrados. Entonces, vemos que también tenemos otra opción en el caso de que queramos incorporarlo, por ejemplo, a carril D. Y ya si vamos también un poquito más allá, vamos a encontrar la serie JAE, JRE o JLE, pues para aplicaciones ya de alta corriente, pues con un punto de disparo constante, en este caso también con opción de indicación de sobrecarga, cortocircuito, distintos tipos de disparo, también una alta resistencia y durabilidad. En este caso estamos hablando de hasta 1.200 amperios, con versiones de 1 a 6 polos y de misma temperatura de funcionamiento. Al igual que las versiones anteriores, todas vamos a poder elegir el tipo de palanca, el color de la palanca, la serigrafía, el conector, los conectores, digamos, a los cuales vamos a conectar, etcétera. Entonces, un poco también para que se hagan una idea de las distintas familias, las distintas versiones que podamos encontrar. Y ya un pasito más allá, vamos a encontrar la serie AP, que están destinados o están diseñados según un estándar militar, serían QPL. Estos ya son unos disyuntores que disponen de 1 a 3 polos, con opción también del listado UL, distintos tipos de disparos, de igual información de la si es por sobrecarga o cortocircuito, pero ya que estamos hablando con certificaciones, con testeos, según estándares militares, frente a vibraciones, golpes, corrosión, pues para aplicaciones aeroespaciales, por ejemplo. Versiones de distintos modos de funcionamiento en voltaje continua, alterna y, como vemos, a diferencia de los anteriores, en este caso, que antes pasábamos de menos 40 a 85, ahora, por ejemplo, de menos 40 a 100 grados centígrados. Además, también de un panel a prueba de agua sellado con un anillo de silicona. Entonces ya aquí encontramos una solución mucho más compleja frente a la primera familia de disyuntor magneto hidráulico que vimos anteriormente, para ya aplicaciones militares, aplicaciones de aeroespacio, aplicaciones muy exigentes, donde ya es necesario incluir pues, disyuntores cada vez más complejos, resistentes y con una mayor fiabilidad. Pues hasta aquí ha sido el webinar de hoy.
espero que por lo menos que para el que no conociese Sensata, o por lo menos toda la familia de productos, poderle hacerse una idea de toda la gama de familias, de componentes de los cuales dispone. Y como siempre, si tienen cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, no duden en consultarlo con nuestros comerciales, poder pedir algún tipo de muestra para poder empezar a trabajar con ellos y espero que les haya resultado interesante. Como digo, cualquier duda, no duden en contactar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Carlos, oye, pues muchísimas gracias por este webinar. Ha estado súper interesante, compactado, como siempre, por el tiempo que tenemos para dedicar. La verdad que no tenemos preguntas, o no nos han dejado ninguna pregunta en el chat, sí que nos han dejado agradecimientos, así que buen trabajo, Carlos. Y a todos los asistentes, pues como siempre, daros las gracias. Espero que os haya resultado interesante y que sobre todo veáis aplicación en vuestros diseños. Deciros también que nuestros comerciales están a vuestra entera disposición, como bien ha dicho mi compañero Carlos. Si tenéis interés o necesitáis profundizar en alguno de estas tecnologías o de estos productos, em, estaremos encantados de atenderos. Mira, sí que nos acaba de entrar una pregunta. Y es esta, Carlos. Nos preguntan si tenemos algún magneto hidráulico con alguna función magneto más diferencial. En este caso, no. Tendríamos que revisar si ha salido alguna nueva versión o si está en el roadmap, pero no me consta actualmente. Si Javier, que tiene más experiencia en este campo, puede ilustrarnos. No, efectivamente. Vale, pues nada, no lo tenemos. Vale, pues a ver, sí. María Ángeles nos dice que ha sido muy interesante. ¿Tenéis pensado hacer algún otro donde incluyamos sensores de posición lineales? Si te refieres, María Ángeles, a un webinar, intentamos abrir los webinars un poco a generalizarlos algo más. Enfocamos sí por tipo de industria y también por, digamos, la selección de productos de los webinars. Intentamos que todos tengan relación para ese tipo de industria y no nos solemos enfocar en, digamos, una línea de productos exclusiva. Sí que podríamos quizá más adelante, Carlos, preparar algunos sobre sensores en más profundidad. Y en cualquier caso, lo que sí podemos hacer, María Ángeles, es mandarte información para profundizar más en este tipo de sensores. Sí, en este caso, al igual que le vamos a poder enviar en la presentación a todos, en este caso por objeto, podemos enviar una presentación específica en cuanto a sensores lineales, de bloques de sensor al poder disponer y se lo podemos mandar sin ningún problema, prepararlo y se lo mandamos sin ningún problema. Gracias, María Ángeles. Estamos aquí leyéndote por el chat. Perfecto, pues nada, te contestaremos a la mayor brevedad posible y esperamos poder ofrecerte alguno de estos sensores lineales que se puedan adaptar bien a los diseños en los que estés trabajando ahora mismo. Pues nada, estamos ya con el tiempo prácticamente encima, así que no tenemos más preguntas tampoco. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos veros en futuros webinars. Y nada, Carlos, a ti muchísimas gracias por esta presentación, que ya te digo, ha sido genial. Y nos vemos en la siguiente. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.